En cualquier discusión ideológica con los seguidores de la izquierda, tarde o temprano aparecerá el término fascista como medio de descalificación e insulto a la contraparte. El fascista es presentado como la antítesis de la izquierda, como el personaje que encarna todos los defectos que puedan ser atribuidos al ser humano. La disertación de hoy trata de explicar cómo, a pesar de que el fascismo es en realidad un fenómeno de izquierda, tanto en su génesis como en su aplicación, los comunistas lograron atribuir el fenómeno fascista a la derecha. Sin duda, las democracias occidentales de libre mercado se durmieron sobre sus laureles después de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial y jamás intentaron combatir esta metódica subversión de la verdad empleada por las corrientes socialistas de los dos últimos siglos. Fascismo y comunismo en realidad son dos hermanos de ideología totalitaria que en el siglo pasado se combatieron encarnizadamente por la hegemonía mundial. Los socialistas convenientemente han logrado esconder el hecho histórico que tanto el fascismo italiano como el posterior nacionalsocialismo alemán nacen como partidos socialistas, posteriormente se distancian. Benito Mussolini, fundador del fascismo en términos modernos, era un socialista de primer orden. Por cierto, su nombre le fue dado también por el socialista padre en memoria del caudillo mexicano Benito Juárez. Mussolini, suscriptor del Partido Socialista Italiano desde el año 1900, ya para 1910 era el editor del semanario Lucha de Clases. Y en 1914 era el director del periódico Avanti, órgano oficial del Partido Socialista Italiano. Pues bien, en ese mismo periódico y bajo la dirección de Mussolini hizo carrera Antonio Gramsci, nada menos que el fundador del Partido Comunista Italiano. De manera que en este punto de la historia tenemos a los muy socialistas fundadores del fascismo y del comunismo trabajando juntos en el mismo periódico. El distanciamiento de Mussolini del Partido Socialista Italiano ocurre al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. Mussolini no estaba de acuerdo con la neutralidad del Partido Socialista y abogaba por una línea intervencionista y nacionalista. Sus diferencias fueron tan grandes que terminaron con la expulsión de Mussolini, así que este decide fundar su propio periódico Il Popolo d'Italia, que se convertiría más tarde en el órgano oficial del partido fascista. A este punto los socialistas se habían dividido entre los seguidores de Mussolini y los seguidores de Gramsci, quien también se habían separado del tronco socialista y habían fundado su propio periódico L'Ordine Nuovo. Gramsci, a diferencia de Mussolini, era un teórico marxista a carta cabal. De hecho, lo primero que hizo después de fundar el Partido Italiano en el Partido Comunista Italiano en 1921, obviamente fue marcharse a Rusia, donde pasó los siguientes 2 años. Cuando Gramsci regresó a Italia, encontró un ambiente político dominado por Mussolini, quien también en 1921 había fundado su propio partido fascista y había organizado sus fasci di combattimento, o grupos de combate, los famosos escuadristas, que ya venían operando desde 1919 y con los cuales atacó a sus antiguos camaradas socialistas a quienes culpaba del descalabro económico italiano de la posguerra. Gramsci trató de reaccionar y hasta propuso derrocar a Mussolini con la ayuda de la Unión Soviética. La reacción fascista fue inmediata y el Partido Comunista Italiano fue proscrito y sus líderes, incluyendo a Gramsci, encarcelados. Gramsci murió en prisión 11 años después. En Alemania, Hitler tomaba como ejemplo al fascismo italiano y a Mussolini, del cual era un gran admirador. De hecho, se afirma que el intento de golpe de estado de Hitler en Múnich fue inspirado en la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922. Los camisas pardas de Hitler a su vez se inspiraron en los camisas negras italianos, y el mismo título de Führer, que traduce algo así como caudillo, fue análogo del título italiano de duce, que deriva del latín dux para lo mismo, guía militar o caudillo.
Así que en este punto es necesario recordar a los amigos izquierdistas que el partido nazi alemán era socialista. La propiedad privada de los medios de producción existía solo nominalmente, pues era el gobierno quien decidía qué se iba a producir, cuánto se iba a producir, a quién se iba a distribuir, a qué precio, qué salarios se pagarían, etcétera, etcétera. De manera que los padres del fascismo y del comunismo europeo son gemelos fratricidas. Nacieron de la misma cuna, de la misma ideología y siguieron sendas idénticas. Comunismo y fascismo son ideologías totalitarias de economías centralizadas, donde el gobierno posee los medios y planifica los mecanismos de producción y distribución, eliminando de esta forma las fuerzas del mercado que normalmente controlan la economía tradicional. Los socialistas continuaron con Marx como mentor político, mientras que Mussolini toma al socialista Giovanni Gentile, quien promulgaba la creación de un Estado similar a la familia, donde la única virtud del hombre sería su contribución a la misma. Para Gentile, ideólogo del fascismo, existían dos tipos de democracia totalmente opuestas. La democracia liberal de estilo norteamericano, la cual era demasiado centrada en derechos y libertades individuales y por lo tanto él la consideraba una democracia egoísta, y la democracia pura o fascista, donde el individuo altruísticamente se subordinaba al Estado. Marx apelaba a la conciencia de clase como catalizador social, mientras que el fascismo utilizaba la identidad nacional, cultural y hasta racial. Ambas ideologías implican control total de todos los aspectos de la vida: la justicia, la información, la iglesia, la economía, la moralidad, etcétera, etcétera. Y para esto, obviamente, es necesario un Estado omnipresente de enormes dimensiones. Comunismo y fascismo, por ende, son ideologías hermanas contrarias a la democracia liberal y de mercado, donde el tamaño y la intervención del Estado debe ser la menor posible, de manera que la libertad individual prospere. Comunismo y fascismo son ideologías totalitarias, es decir, donde la autoridad se impone por la fuerza sin ningún tipo de consenso o acuerdo de parte de los gobernados. En este punto de la disertación convendría analizar cuáles son las corrientes políticas actuales que realmente siguen los postulados fascistas. ¿Son fascistas los países con democracia y economías libres de mercado? ¿O son los países socialistas de partido único que silencian a la oposición, como es el caso de China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y recientemente, como hemos visto, en Nicaragua? ¿Son fascistas los ciudadanos que abogan por la libre expresión y los derechos individuales? ¿O aquellos que desean silenciar a toda opinión que no se encuadre dentro de lo que ellos llaman políticamente correcto? ¿Son fascistas los que desean mantener la universidad como un campo abierto a la confrontación de ideas? ¿O son fascistas los universitarios que golpean y amedrentan a quienes no concuerden con sus ideas socialistas? ¿Son fascistas los sistemáticos ataques a la libre expresión realizados por el movimiento izquierdista Antifa en países como Alemania y los Estados Unidos? Estamos presenciando el resurgimiento del fascismo disfrazado esta vez como la defensa de la paz, la tolerancia y el amor. No quisiera terminar esta charla sin mencionar a la escritora italiana Oriana Fallaci, quien con mucha razón advertía que hay dos tipos de fascistas: los fascistas y los antifascistas. De manera, amigos, que es necesario evitar ser tonto útil de la izquierda, tener muy claro el concepto del fascismo y quiénes son los verdaderos fachos, como a ellos les gusta etiquetar a cualquiera que no acepte supinamente su religión.